El corredor Netzarim es un paso que va desde territorio israelí hasta el mar Mediterráneo y divide en dos la Franja de Gaza. Fue creado por Israel recientemente y, según el diario The Washington Post, es parte de un proyecto a gran escala del ejército de Israel para remodelar Gaza y afianzar su presencia en el enclave palestino, lo que daría, según analistas, una idea de lo que sería este territorio una vez Israel termine su ofensiva. Para analizar la importancia que tendrá en los planes israelíes de posguerra, conectamos con Antonio Aguilar, él es director del Instituto Español de Geopolítica. Bienvenido a France 24. ¿Qué información hay hasta el momento de este corredor y de su construcción? Bueno, realmente la información más precisa es la que publica Washington Post. Y yo creo que es una información que hay que dar realmente por buena, dada la relación de Washington Post precisamente con los lobbies israelíes en Estados Unidos, con lo cual me imagino que lo habrán podido contrastar perfectamente. Y bueno, pues estamos ante un plan muy determinado de la división de Gaza y que está enmarcado en un plan de mayor envergadura que pretende llevar Israel, del Estado de Israel, desde que comenzó los disturbios del 7 de octubre. Bueno, lo decíamos, es un corredor que llega hasta la costa, de hecho conecta con el puerto temporal construido por Estados Unidos, lo que también permite controlar esta entrega de ayuda humanitaria. Pero ¿cuál puede ser su función una vez termine el conflicto? A ver, yo creo que lo que hay que tener en cuenta aquí es cuál es el plan que tiene el Estado de Israel para Gaza una vez que acabe el conflicto. El plan, evidentemente, yo creo que es dejar a los enclaves palestinos desconectados, al estilo de lo que ocurre en Cisjordania. Es decir, especie de bantustanes, de zonas divididas separadas, donde de momento viven palestinos, y luego la típica política de Israel de ir colonizando esas colonias ilegales, donde se lleva a ciudadanos israelíes que van ocupando poco a poco el territorio. Y al final, pues eso se convierte en un queso de Gruyère, donde es imposible definir cuáles son los territorios palestinos y cuáles no, y en el fondo, al final, la ocupación completa de la franja por los israelíes. Bueno, de alguna forma esta falta de claridad de un plan de posguerra pues ha aumentado las evidentes divisiones dentro del gabinete. ¿Qué podemos analizar, por ejemplo, si tenemos en cuenta la imagen de Benjamín Netanyahu entre los israelíes, con miles de ellos que han salido a protestar constantemente pidiendo que el primer ministro renuncie? Bueno, a ver, una cosa son las cuestiones de la política interna de Israel y la corrupción de Netanyahu y sus problemas judiciales. Y otra cosa son los planes estratégicos que tiene el Estado sionista desde el principio. O sea, aquí no hay que olvidarse, por ejemplo, que el tema de la expulsión de los ciudadanos de Gaza de sus territorios ya estaba establecido en un documento filtrado del Ministerio de Inteligencia israelí del 13 de octubre pasado, del año pasado, en el que se explicaba perfectamente cómo la intención era expulsar a los 2,5 millones de gazatíes y hacerse con todo el territorio. Y en ese sentido, por lo cual este corredor, Netzarim, toma cuerpo y tiene su lógica. No es muy difícil pensar que planes estratégicos vayan a ser modificados porque en vez de Netanyahu, mañana llegue otro político israelí. Eso no ha ocurrido nunca. Bueno, usted lo está diciendo, pero si lo analizamos más en el plano internacional, más allá de Netanyahu, ¿qué se puede esperar de los aliados de Israel si el gobierno israelí decide no ceder el control de la franja como ya ha amenazado cuando se acaben estos enfrentamientos? Bueno, de los aliados de Israel hay que esperar lo mismo y exactamente igual que han venido haciendo hasta ahora. Es decir, aquí hay resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde hace décadas que a los aliados de Israel les ha importado muy poquito. Aquí seguiremos aguantando la hipocresía de la Unión Europea y el apoyo permanente de Estados Unidos y las potencias anglosajonas que se irán apoyando a Israel. Todo lo demás es palabrería. Lo vemos con lo de la venta de armas, ¿no? Que si le vendemos esto, que si no lo vendemos, que sin embargo, al final no ocurre. Hay ayuda financiera, militar, de asesoramiento e incluso de apoyo logístico y operativo de los ejércitos occidentales cuando Israel lo necesita. Yo ahí no espero nada, soy muy pesimista en ese aspecto. Le pregunto qué tan factible es el plan al que se unieron la semana pasada varios países árabes, que es una iniciativa liderada por Estados Unidos, que busca crear una fuerza de mantenimiento de la paz cuando finalicen las hostilidades. Pero sabemos que el principal objetivo es que no haya tropas estadounidenses en terreno.
Eso por un lado, pero es que además hay una cuestión, es decir, ¿qué sentido tiene este plan si no significa la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y que los palestinos vuelvan al autogobierno? Si eso no se produce, a mí que haya fuerzas de interposición o fuerzas de mantenimiento de la paz, al final solo lo único que ayudan es a la ocupación. Y esto tenemos un ejemplo palpable, el sur del Líbano. Desde hace ya muchos años hay una fuerza de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano que no ha servido para nada y lo estamos viendo en los últimos meses, ¿no? El enfrentamiento entre Hezbollah con las tropas israelíes. Allí está la fuerza de mantenimiento de la paz y al final, para lo único que han servido ha sido para controlar a Hezbollah. Es decir, al final representa un apoyo indirecto o de alguna forma a la propia actuación del Estado de Israel. Por lo tanto, en este sentido, tampoco creo que ese plan, si se lleva a efecto, que lo dudo, pueda significar mucho. Le pregunto brevemente, ¿qué más puede hacer entonces la comunidad internacional para garantizar que la población palestina tenga un lugar de residencia donde sus derechos sean respetados? La comunidad internacional lo que tiene que hacer es ser coherente y respetar el derecho internacional y apoyarlo allí no se cumple. Hay desde 1948 resoluciones de Naciones Unidas que establecen claramente que son 2 estados, la delimitación de los 2 estados, el retorno de los refugiados, la capital palestina en Jerusalén. Es decir, es que está todo marcado. Es que no es una vez ni dos. Es que aparte de las resoluciones de Naciones Unidas están los acuerdos de Oslo. Es decir, es que la comunidad internacional no ha hecho nada, unos por omisión, otros por silencio y otros por auténtica complicidad con el Estado sionista. Es decir, lo que hay que hacer es acabar con esa situación y obligar a que se cumpla con los mecanismos que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para obligar a un Estado que incumple el derecho internacional. Pues, señor Aguilar, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. A ustedes, gracias. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.